Estoy seguro que a todos os suena el mito de la caja de Pandora, en el que el dios Zeus regala una jarra a su reciente creación Pandora, que es la primera mujer, parecido a Eva del cristianismo, y le dice que no puede abrir esa caja bajo ningún concepto. Pero por supuesto, Pandora es débil y curiosa, y tienta y desobedece al dios, y abre la caja, y en el momento en el que la abre, pues la trampa de Zeus, jajaja, todos los males del mundo salen liberados, entre humo, gritos, truenos, la muerte, la guerra, la vejez, la hambruna, la ira. Básicamente nos condena para el resto de la eternidad al sufrimiento. Pero el mito acaba con que Pandora, justo antes de que todo se escapase, logra ponerle la tapa otra vez a la caja y encerrar al último de los espíritus, que es la esperanza. En otras versiones del mito también la abre y la esperanza luego sale. Es menos mal, siempre nos quedará esperanza, ¿no? Incluso aunque todos los males estén por ahí, los humanos siempre tendremos esta esperanza de que las cosas irán a mejor y... menos mal. Pero así es como siempre yo entendí esa parte del mito, ¿no? Al final. Pero realmente, si te lo paras a pensar, ¿qué coño hace la esperanza en una caja con el resto de los males del mundo? ¿Se equivocó Zeus? No creo. Lo que creo que nos están diciendo los griegos aquí, tan listos como eran, es que la esperanza es un mal, como otro cualquiera, incluso el mayor de los males. ¿Por qué? Porque la esperanza es un estado en el que tú, incluso sufriendo, tú incluso siendo miserable, proyectas tu atención o tu conciencia al futuro y con la esperanza de que las cosas van a ir a mejor. Porque funciona como un narcótico de las emociones, el opio de las emociones. Y como el miedo es una cosa que pasa, es una ilusión que pasa en tu cabeza, que obviamente te hace no solo no vivir en el presente, sino muchas veces no ver el presente o no ser capaz de ser realista con tu situación, que es el primer paso que tienes para empezar a cambiar esa situación. Y oímos muchas veces, tengo esta enfermedad, espero que me toque la lotería, o espero que mi jefe me dé ese aumento. Mientras tanto, yo estoy 7 años o 40 años de mi vida esperando y negándome en ese estado, en ese limbo, ¿no? Sin tomar acción, complacente. Eso es, nos puede hacer tan complacentes que ni nos enteremos de que estamos haciéndonos daño. Y también la esperanza funciona, es como las expectaciones, ¿no? Pone un deseo, se basa en la carencia, ¿no? En lo que no tienes como fuente de tu felicidad. Entonces, como eso no ocurra el día de mañana, como tus esperanzas no se cumplen, pues te va a dar a una frustración, a una ira y a un muchísimo más dolor. Y los estoicos que vinieron después que este mito hablaban también de un poco de estas cosas que estoy diciendo ahora. Para ellos la esperanza pues era una cosa que detestaban. Y para ellos, en vez de vivir pensando que las cosas iban a ir a mejor, su mantra era todo va a ir a peor. Se dedicaban a meditaciones pensando todas las cosas que podían ir a mal en su día, todas las cosas que podían ir a mal el día de mañana. ¿Por qué? Porque de esa manera solo dos cosas podían pasar. Una, que esas cosas no pasen, por lo cual, mejor. O dos, que cuando pasen, tú estés preparado y no te pillen por sorpresa y estés atento y presente con lo que pasa, por lo que puedes controlarlo y manejar la situación, porque como estés todo el rato esperando otra cosa, pues estás anulado de por vida. Y esto quiere decir que tenemos que ser pesimistas y abandonar toda esperanza en nuestra vida y dedicarnos al nihilismo más extremo. No, porque para mí hay una herramienta que es la que utilizo más que la esperanza, que es la fe. Y no es fe en un Dios o en algo, no tiene por qué ser algo religioso. La fe puede ser fe en ti mismo, puede ser fe en que el universo tiene un sentido, un significado, o puede ser fe en que encontrarás el amor de tu vida. Pero esta fe, a diferencia de la esperanza, está
más relacionada con la intención que con la expectación. Y la intención es una energía que sale de ti, que es positiva, que te empuja a crear y que es flexible también. Esa fe se basa mucho, tiene más que ver con los valores, entonces es flexible. Pero mientras mantengas esa fe, la fe es siempre cierta y siempre es una elección tuya. Y la fe, incluso cuando las cosas van mal, el ejercicio es tener esa fe, porque se basa en los valores y se basa como en los fundamentos de tu vida y no es tan concreta y tan crea tanta expectación y está basada en la carencia como es la esperanza. Así que nada, pues es una pequeña reflexión. Espero que espero que os guste el vídeo y si no, pues también, ¿qué le voy a hacer? Y nada, nos vemos en el siguiente.